autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES-UC, les da la bienvenida al seminario Capacitación para el Futuro. Hoy debatiremos sobre la importancia de la formación en capital humano a mediano y largo plazo y en cómo la capacitación continua es clave para este proceso y el desarrollo. También saludamos a quienes nos siguen por streaming en nuestra página www.clapesuc.cl. Agradecemos muy especialmente a nuestros expositores. Señor Hernández Oviniak, director de CLAPES-UC. Señor Nicolás Monkever, ministro del Trabajo y Previsión Social. Señora Carmen Pajés, jefa de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. También agradecemos la presencia de los panelistas de esta mesa redonda. Señor Alfonso Suet, presidente del Consejo Asesor Nacional de CLAPES-UC. Señora Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Señor Sergio Ursúa, coordinador de Políticas Sociales de CLAPES-UC. Saludamos también a todas las autoridades, académicos, profesores e investigadores que nos distinguen con su presencia esta mañana. A continuación, el señor Hernández Oviniak, director de CLAPES-UC, dará la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días, estimado ministro del Trabajo y Previsión Social Nicolás Monkever, Carmen Pajés, jefa de la División de Mercados Laborales del BID, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Alfonso Suet, presidente de nuestro Consejo Asesor, y Sergio Ursúa, coordinador de Políticas Sociales también de CLAPES. Y a cada uno de ustedes la bienvenida. Agradezco a nuestros destacados expositores su presencia hoy en este nuevo seminario de CLAPES-UC. También agradezco el interés de todos ustedes que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen por streaming este seminario. El tema que nos convoca hoy es de mayor importancia. ¿Cómo debe ser la capacitación de nuestros trabajadores para que se preparen mejor para su desempeño futuro? ¿O cómo cambiar la mirada sobre nuestro capital humano hacia el mediano y largo plazo? De ello depende en gran medida el salto que debemos dar como país hacia el desarrollo y en la práctica más y mejores oportunidades para miles de chilenos y, por cierto, también aumentar la inclusión. El bajo crecimiento de la productividad laboral e incluso la disminución de ella en algunos sectores es uno de los problemas más importantes que afectan la economía chilena. Países como Holanda, Alemania, Noruega, efectivamente trabajan menos horas que nosotros, pero son mucho más eficientes. Entonces, debemos entender las razones de ello. Chile ha realizado esfuerzos extraordinarios por aumentar los años promedio de educación de nuestra población. Pero no hay que olvidar que el proceso de formación del capital humano es continuo. Por lo tanto, tenemos que aprender a aprender. Además, la cantidad no siempre va ligada con la calidad. Cuando cambia la tecnología de un rubro, ¿cómo preparamos a los trabajadores de esas industrias para sacar mayor beneficio de esas nuevas tecnologías? En otros ámbitos, como la educación, ¿cuántos de nuestros profesores de enseñanza media también saben las nuevas herramientas que se van a enfrentar sus estudiantes en el futuro? Un trabajador debe tener la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones de un mundo cada vez más cambiante e interconectado. No solo de las nuevas tecnologías que debe relacionarse, sino que también tiene que preocuparse de idiomas, de cultura. En fin, los nuevos tiempos obligan a contar con un sistema de capacitación continuo y de calidad, que no solo prepare de las competencias técnicas, sino también de las competencias transversales de cada uno de los trabajadores. Además, debemos contar con tecnologías de enseñanza que se adapten a las características que hoy tienen y que deben tener nuestros trabajadores. Y aquí me gustaría contar una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de conocer un trabajador en el campo y tuvo que enfrentar un nuevo desafío. Y le preguntaron cómo lo hacía para enfrentar esa nueva tarea que tenía que hacer. No, no se preocupe, me conecto a internet, bajo varios videos de YouTube y mañana le tengo la respuesta.
O sea, lo importante no solo es tener la competencia profesional, sino que el interés por aprender y acceso a esas tecnologías que les permite avanzar y enfrentar su nueva tarea que se está enfrentando. Entonces, por lo tanto, no solo que tenemos que enseñar la tarea propiamente tal, sino que tenemos que motivarlos a que aprendan a aprender y de modo que tengan las herramientas para buscar ese conocimiento. Para ello, no solo se requiere conocer la oferta y la demanda del mercado laboral, sino que también se debe conocer mejor las habilidades de cada uno, las tendencias del futuro, la disponibilidad de esas empresas para flexibilizar jornadas laborales. Los esfuerzos de capacitación se han concentrado en los trabajadores asalariados. Sin embargo, resulta necesario también ocuparnos de aquellos trabajadores por cuenta propia, quienes, gracias a la capacitación, podrían ver incrementada su productividad e incluso combatir la alta informalidad que afecta a este segmento de los trabajadores. En lo que hay prácticamente consenso, y la evidencia así lo demuestra, es que el sistema de capacitación chileno no está generando los efectos esperados sobre empleo, sobre los salarios, ni menos sobre la productividad. También debemos considerar que Chile cuenta con una amplia red de instituciones de educación superior, incluyéndolas del ámbito técnico profesional, las cuales pueden ser un pilar estructural en un proceso que busca transformar la capacitación en Chile. Este ha sido uno de los temas que CLAPES ha venido levantando desde sus orígenes, y por ello este seminario representa un nuevo esfuerzo para impulsar una reforma profunda en este ámbito. Los invito entonces a escuchar a nuestros invitados que van a reflexionar sobre este importante tema. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monquer. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Quiero saludar y agradecer a Hernán, director de CLAPES, pedirle que disponga de alguna de las oficinas acá de la universidad, porque ya todas las semanas marcan pauta con algún tema y algún ministro o subsecretario aquí analizando algunas de las políticas, así que los felicito. Quiero saludar a Alfonso Suet, presidente del Consejo Asesor Nacional de CLAPES. Agradecerle también todo el esfuerzo que le ha hecho por tantos años en estas materias. A Sergio Ursúa, coordinador de las políticas sociales, además, quien estuvo más encima de la organización de este encuentro. A Carmen, del BID, también agradecerle todo lo que han hecho hasta ahora en este desafío, que es mejorar la capacitación en Chile y nuestra productividad. A Juan Araya, con quienes hemos conversado también estos temas hace pocos días, y quienes de alguna forma tienen que ser protagonistas de esta reforma al CENSE, porque uno de los puntos más importantes es ampliarla a las pequeñas y medianas empresas. A Bárbara Figueroa, que en este punto están absolutamente jugados por mejorar las condiciones de capacitación y de preparación de nuestros trabajadores, y yo siento que ahí el país tiene sin duda un aliado en los sindicatos y en las buenas centrales. Quiero saludar también a Juan Moreno, del Sindicato Interempresa de Líder, en fin, a todos los que hoy día se dieron la molestia de escucharnos. Sin duda el tema de la capacitación es un tema clave, que se ha hablado mucho, pero que a veces no le hemos dado la prioridad, la urgencia, la rapidez que se requiere. Tenemos proyectos durmiendo en el Congreso, no porque sean proyectos perfectos, tienen muchas posibilidades de mejorarse, pero ha faltado sin duda ese sentido de prioridad que requiere este tema. Analicemos ciertos puntos del contexto.
del actual sistema de capacitación que tenemos vigente y algunas propuestas. Quiero pasar algunas bastante rápido por la premura del tiempo, son 15 minutos, pero que no se pueden dejar pasar. Lo primero, hablar de capacitación hay que conectarlo siempre con la realidad de nuestro mercado del trabajo hoy día, porque ahí está el origen a veces de gran parte de los problemas. Tenemos sin duda un mercado laboral con problemas de productividad, la cifra de la brecha de 40 puntos, de 40% con países desarrollados en productividad no es menor. En nuestro sistema de capacitación tenemos 1,5 millones de trabajadores en nuestro mercado laboral que trabajan por cuenta propia, que prácticamente tienen vedada un sistema formal de capacitación, más de 3 millones de asalariados en las pequeñas y medianas empresas no tienen un sistema que los acoja en capacitación, tenemos más de 500.000 jóvenes que están inactivos sin estudiar y la cobertura del programa CENSE para ellos no supera los 30.000 cupos, independiente de qué calidad de capacitación se les podría ofrecer, pero ya hay un tema de cobertura grande. Y lo que todos saben, a partir de los 50 años las personas presentan dificultades para encontrar empleo asalariado y en consecuencia menos posibilidades tienen de capacitarse. Y se viene una ola de cambio tecnológico. Si vemos este gráfico y tantos que han salido, porque está lleno de estudios de la OECD, ¿qué nos dice? Que cerca del 30% del mercado del trabajo se va a automatizar potencialmente en el corto plazo. Algunos con alto riesgo de hacerse inmediato y otros con mediano riesgo. En áreas, la más importante, en el caso de Chile, el comercio. Cuando uno ve esta cifra, la primera pregunta que uno se hace es ¿cómo nos estamos preparando para esto? Porque la automatización, sin duda, destruye empleos y genera otros empleos. Y aquí la clave está en ver en qué lugar nos ponemos nosotros, del lado de los que sufren con la destrucción del empleo o aquellos que aprovechan la oportunidad por los empleos que se generan. Yo creo que lamentablemente no estamos haciendo lo suficiente para estar en la vereda de los nuevos empleos que se crean. Y es clave hacerlo. Nada puede ser más solidario, más justo, que el gobierno, el Estado, las organizaciones sindicales, las empresas, no dejemos a nuestros trabajadores solos enfrentando esta inminente automatización. Y por lo mismo, el CENSE creo yo que es o debe ser protagonista de esta etapa de capacitación, de reconversión, para que realmente nos pongamos del lado de las oportunidades de los empleos que se crean. Y las cosas cambian. Fíjense que el otro día yo en una entrevista a radio, hace muy poco, un periodista por lo demás muy connotado, empezamos a hablar de esto y me dice, ya, está bien, ministro, pero yo le quiero preguntar ahora en los temas de hoy día, porque siempre está la tentación de los políticos y de los ministros de poner los temas en los temas que vienen, porque son menos conflictivos, los temas del futuro, porque son menos controversiales. Pero yo le quiero preguntar hoy día, ¿usted qué piensa respecto a la reforma laboral? Oiga, yo le dije, pero podemos hablar de la reforma laboral sin ningún problema, pero este no es un tema del futuro, este es un tema del presente. Y este debería ser el tema que hoy día cope la agenda. A veces tenemos distorsionadas las prioridades. Facebook hoy día es la empresa de medios más grande del mundo y no crea un solo contenido. Uber es la empresa de taxi más grande del mundo y no tiene un solo auto. Nosotros cuánto nos gastamos discutiendo hace 3 años atrás sobre la concesión de hospitales. Y se daban distintos argumentos. Uno de ellos que se decía que no podían las personas que están limpiando el hospital o manteniendo el hospital ser privadas, tenía que ser públicas, funcionarios públicos. Y bueno, habían buenos argumentos para uno o para otro. Costo, beneficio. Y resulta que hoy día, en el mundo y en algunas clínicas en Chile, y por tanto en pocos años más va a estar completamente extendido, la limpieza del hospital la hace un robot. El otro día fue un hermano que estaba teniendo hijo y me enfrenta un verdadero robot que iba al lado del pasillo. Y yo de repente decía, este robot viene loco. A 5 metros para y me saca una flecha para que yo me vaya por la izquierda. Me voy por la izquierda, paso y sigue el robot limpiando. Y yo me acordaba de esto. Entonces, claro, podemos estar eternamente discutiendo si la empresa de aseo tiene que ser privada, concesionada o pública. Y la tecnología, por otro lado. Incluso parece que estuvo Bárbara. El año pasado estuvimos discutiendo a fines del año pasado un proyecto de ley que establecía como medida de protección para los trabajadores recolectores de la basura que en las bases de licitación se
premiara el número de trabajadores que la empresa tiene. Mientras más trabajadores, más se premia. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero yo pregunto, ¿es esa la forma más eficaz de proteger a los trabajadores? Probablemente no. Sebastián Edwards, en una columna hace unos días atrás, contaba que en su barrio, en California, la basura la recolectaba un señor manejando el camión, con un par de ganchos que iban tirando los containers con la basura arriba del camión. No es que yo quiera traer camiones de la basura, pero es evidente que tarde o temprano estos camiones van a llegar a nuestro país. Y la defensa o la protección o la ayuda al trabajador no puede ser que esos camiones no entren, que se queden en aduana, cobremos el impuesto. Probablemente lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar y reconvertir a algunos trabajadores o capacitarlos para los nuevos empleos que se crean. Si no, va a pasar lo que, en fin, nos pasó con la locomoción colectiva y particularmente los taxis. Porque evidentemente que si hubiésemos tenido la capacidad de anticiparnos correctamente, ¿cuánto más podríamos haber ayudado a los taxistas tradicionales en haberlos capacitado, en haberles dotado de una plataforma parecida a la de Uber, o haberles tomado ciertas decisiones respecto a los impuestos, patentes que tienen que pagar para nivelar la cancha? No lo hicimos y llegamos tarde, y hoy día ellos legítimamente reclaman una igualdad en la competencia con las plataformas Uber y otras. Lo que quiero transmitir es que esto ya no es un tema de futuro. Qué entretenido, hablemos de lo que viene. No, esto es un tema que hoy día está tocando nuestras puertas, y hoy día tenemos que ser capaces de anticiparnos y implementarlo. En realidad, ejemplos hay montones. ¿Qué estamos haciendo dónde estamos capacitando a nuestros viejos, a nuestros trabajadores, para mantener los autos eléctricos? Entonces, autos eléctricos hoy día no hay. Y ya en las bases de Transantiago, a pesar de que se van a hacer de nuevo, venían licitaciones para buses eléctricos. No tengo duda que los autos particulares eléctricos van a aumentar. ¿Dónde estamos capacitando a nuestros técnicos en mantención, en mecánica, de todos los sistemas de energía solar que tenemos en Chile, que están aumentando muchísimo? Chile es el país que tiene los cielos más limpios para desarrollar la astronomía. Yo hablaba el otro día con uno de los astrónomos chilenos que trabajan en nuestros observatorios, y me decía, habitualmente todos los técnicos que vienen son todos de afuera, el 90% son de afuera. Una minoría muy pequeña son técnicos chilenos. Ahí son temas que nos deben hacer reflexionar. Ahí tenemos que estar capacitando. Eso es lo que viene, eso es lo que hay. Y no capacitar solo con espejo retrovisor, mirando un poco en el pasado. La política de capacitación, sin duda que hoy día es deficiente. El 66% de los cursos o de los trabajadores, 2/3 de los trabajadores se capacitan a través del sistema de franquicia tributaria. ¿Y qué es lo que es el sistema de franquicia tributaria? Promedio, cursos de 21 horas. Cursos cortos, con muy poco impacto en empleabilidad, muy poco impacto en mejora de las remuneraciones. Es una capacitación además que está desintegrada, mal focalizada, en muchos casos desvinculada de la educación formal, y hay un tema estructural, que esta franquicia se centra en las grandes empresas. Es casi matemática la aplicación, porque el 1% no le alcanza a las pequeñas y medianas empresas para capacitar, ni mucho menos para reemplazar al trabajador en las horas que está capacitándose. Ahora, siempre cuando uno analiza esto hay que hacer la advertencia que hay excepciones. Yo no quiero caer en la simpleza de decir esto todo funciona mal, porque tenemos buenos ejemplos, y por suerte tenemos buenos ejemplos de buen uso de franquicia, porque de ahí tenemos que agarrarnos para buscar la receta y salir rápido de este problema. Pero hay un tercer punto, que es la poca información que existe sobre las necesidades productivas. Se están haciendo esfuerzos a través de Chile Valora, pero en general, tenemos que decirlo, los cursos no responden a las necesidades productivas, lo que hablábamos anteriormente y los ejemplos que poníamos. ¿Quién mejor que un sector productivo sabe dónde está la amenaza, dónde están las oportunidades de tecnología para aumentar la productividad? Bueno, esa persona debe ser la principal aliada del CENSE,
para decirnos, miren, aquí viene una máquina que recoge tal producto de tal forma y viene con todo y una máquina asequible. ¿Dónde estamos capacitando o dónde estamos conectando esa información? Hay buenos ejemplos, sin duda. La SOFOFA, el Consejo Minero, por nombrar algunos, la Cámara de la Construcción. Hay algunas áreas que efectivamente se ha producido ese traspaso de información, pero todavía estamos muy, muy atrasados en aquello. Y tenemos un CENSE completamente desconectado, entonces, de lo que tiene que ser el perfil del trabajador a quien queremos capacitar. Tenemos una estructura que la última vez fue modificada en el año 98. Llevamos 40 años con un sistema de incentivos que fue pensado en el año 76, cuando estábamos en la política de sustitución de importaciones. Hay una desorden en la estructura de los cursos, existen más de 150.000 nombres de cursos. 150.000 nombres. No les quiero ni contar los nombres de los cursos, hasta la danza al vientre lo vi en uno de los listados con código CENSE. Y bueno, y son cursos que ahí están, que están aprobados, y que lamentablemente los toman. Mire, si en esto hay que ser franco, muchas empresas, el 1% franquicia, literalmente la traspasan. Miren, yo firmo, ¿dónde le firmo a usted? Que se vaya la OTIC, que ellos decían que avíseme, no lo perdamos. Y lo que la OTIC hace después con ese curso finalmente es poco relevante para la empresa. La empresa no le exige rendimiento, no le exige resultados. Claro, para la empresa le sale todo gratis. A lo mejor si uno pensara un sistema en que la empresa tuviera que copagar parte de esto, la empresa estaría más preocupada de en qué se gasta finalmente esta plata la franquicia. Pero en muchas empresas hemos visto que no se comprometen, no es algo que realmente quieran utilizarlo con resultados. Y eso es un tema estructural importante que tenemos que cambiar. La empresa no puede ser solo consumidora de talento, tiene que ser generadora de talento. Yo siempre digo que no hay mejor competencia que aquella que la empresa quiere capacitar más a sus trabajadores para que no se le vaya, para poder aumentarle el sueldo. Pero si la lógica es al revés, no lo voy a capacitar para que no se me vaya, para que no encuentre mejores oportunidades, se crea un incentivo completamente contrario. Y creo que aquí tenemos que empezar a actuar. Lo primero es tener un buen mapa del uso y de los sistemas. Vamos a hacer en los próximos días una auditoría, particularmente los fondos del sistema de franquicia tributaria, que hoy día alcanzan cerca de 240 millones de dólares anuales, y queremos auditar en algo rápido, eficiente, que no nos tranque, el buen uso, la forma, la calidad, la oportunidad en que se está usando. La administración por parte de los intermediarios, la OTIC y la OTEC, pero tenemos que tener un buen mapa auditado correctamente para ver el estado de situación en que partimos. Yo no me gusta generalizar, pero quiero, desde ya, uno puede anticipar que no es muy alentador la forma como algunos están usando esta franquicia. Me mostraban hace unos días, a modo de ejemplo, herramientas para el desarrollo de competencias de calidad de servicio y atención de cliente. Gran curso, tiene un título bastante atractivo. Es un curso por internet, donde yo veía la participación de los muchachos, de los trabajadores, y como que iba a registrar la conexión, 5 segundos se conectó el trabajador supuestamente capacitado. Y se paga. Entonces, ¿pero cómo se paga si 5 segundos de conectividad no alcanzó a recibir nada? ¿Cómo no hay un control que paró eso? ¿Sabe qué más? Si yo tengo acceso a la información y sé que la conexión del trabajador fue 5 segundos, ¿quién se está aprovechando de eso? ¿Dónde está la empresa que está cobrando por ese curso? ¿Con quién está actuando? ¿Con quién se puso de acuerdo? ¿Con qué franquicia? ¿Por qué la empresa usó esa franquicia? ¿Por qué no fiscalizó y no exigió que se haga buen uso? Estos no son casos aislados, creo yo. Y por eso queremos hacer una auditoría para que nos permita de verdad saber qué estamos, en qué punto de partida estamos. ¿Hay que modernizar el CENSE? Sí, urgente. Aquí se ha dicho, es clave la palabra continuidad. Hoy día la capacitación debe acompañar al trabajador toda la vida. No existe esto de que yo me capacito cuando salgo de la enseñanza media y con eso quedo listo para el resto
de la vida. No, esto tiene que ser un proceso continuo. Tiene que haber una trayectoria laboral, una trayectoria de capacitación. Es fundamental, por ejemplo, que si el trabajador varias veces en su carrera, en su ejercicio, se capacita en distintos cursos, esos cursos respondan a una línea continua que después me lleven a sacar un cartón técnico o profesional. Y yo voy avanzando. A lo mejor el primer paso va a ser nivelar los estudios de enseñanza básica y media, porque nos sorprendemos cuando nos damos cuenta del alto porcentaje de trabajadores hoy día asalariados que no tienen enseñanza media o básica. Hay que partir por eso. Uno debería ponerse una meta. En ninguna empresa, un trabajador con más de 2 años de antigüedad puede no tener acceso a un curso de capacitación, de nivelación de estudio, porque ese es el punto de partida para ir creciendo y para ir avanzando. Sin embargo, hoy día tenemos poco avance en eso. Lo más importante, que más que hacer un conjunto de buenos cursos aislados, que le demos una continuidad para que el trabajador vaya viendo avance y vaya viendo horizonte. Tenemos que, por lo mismo, mejorar el vínculo con la educación formal y que el trabajador y que el CENSE de alguna forma sea siempre, en la medida que tenga cursos de calidad, una institución que se complemente con instituciones reconocidas de educación y que reconozca dichos estudios. Después, por supuesto que desde ya se pueden y vamos a mejorar las mallas de los cursos, con el ingrediente fundamental de que estas mallas no solo tienen que llevarnos a capacitar sobre lo que hoy día hay, sino que también sobre lo que viene. Fíjese que cuando estábamos en la campaña última, teníamos que hacer una presentación estábamos en Temuco, entiendo, con chiquillos jóvenes, eran todos menores de 30 años. Y había que hacer una serie de planteamientos, en fin, y había muchos que decían, no, aquí tiene que usted, las típicas cosas que se ofrecen en las campañas. Y de repente un cabro dijo, oiga, ¿por qué no se compromete usted a hacer cursos de programación? Yo me acuerdo que la reacción de la gente que estaba ahí del comando en un momento fue como decir, eso es muy elitista, eso es una cosa de nicho, una cosa, está bien, a alguien le podrá interesar, pero de todas las cosas que se anunciaron en esa actividad, lejos la que sacó más aplauso fue el curso de programación. O sea, el chiquillo está hoy día pensando que no quiere que le enseñen a programar, que sea capaz de tomar un computador y armar él su sistema. Y eso es lo que más se necesita. Por supuesto, hay algunos que están mucho más atrás, que hay que enseñarles a manejar un computador. Pero hoy día, la ansiedad de tener un curso que me enseñe programación computacional, cosa que para mí y para probablemente muchos que estamos acá es completamente desconocido, sin duda es una demanda importante. Entonces, yo creo que en esto tenemos como aliados a los propios jóvenes, a los propios trabajadores que buscan que me proyecte. ¿Sabes lo que me pasa a mí de repente? Que yo siento que hay mucho, y en esto no quiero caer en generalizaciones, hay poco incentivo en algunas empresas en pensar en qué capacito a este hombre para que se proyecte, por temor a que empiece a operar la grúa laboral y me lo levanten de la empresa al lado. Cuando la verdad, que si el trabajador fuera más parte en la decisión en qué me capacita, probablemente buscará nuevos horizontes. Y si la empresa se queda atrás en su modernidad, en traer la tecnología al trabajador, no quiere quedarse atrás. Y por eso que esto tiene que ser un complemento. No puede ser que toda la decisión sobre en qué capacitar recaiga únicamente en el titular de la franquicia, porque muchas veces no se produce la compatibilidad o la coherencia o la igualdad de interés. El trabajador quiere seguir avanzando, quiere modernizarse. Y si eso significa, ¿por qué? Porque a lo mejor eso me va a permitir saltar a una empresa distinta o mejorar mi capacitación, me va a permitir subir un puesto más importante en esta empresa. Pero no es posible a veces, y a veces me he dado cuenta que no existe esta empalme de intereses. Y yo por eso creo que junto con mejorar el CENSE, junto con modernizarnos, junto con controlar mejor el uso de los recursos, tenemos que hacer más protagonistas a las empresas en los procesos de capacitación. Que pierdan el miedo, que ojalá tengamos, no sería más virtuosa, no puede ser más virtuosa la competencia si las empresas se pelean quién capacita mejor a sus trabajadores, porque así capto a los mejores para desarrollar mi área. Hace unas semanas, hace unos días atrás, en una reunión como esto, alguien tocó el tema de
que no tenía nada que ver con la agenda, pero alguien tocó el tema de la indemnización por año de servicio y la posibilidad de ir flexibilizándola o transformándola un poco en lo que es la indemnización a todo evento. Pero ese no es el tema. Lo que ocurre es que una persona levantó la mano y me dice, oiga, ¿sabe lo que pasa, ministro? Es que usted no nos pida tanto. Usted no puede tener un sistema de indemnización a todo evento, independiente del monto que sea, pero no puede tener un sistema de indemnización a todo evento y al mismo tiempo pedir que capacitemos a los trabajadores, porque lo que vamos a hacer es capacitar a los trabajadores y se nos van a ir al tiro. Como diciéndome, mire, con el sistema actual de indemnización solo ante el despido, por necesidad de la empresa, lo tengo un poquito aprisionado, no se me va, por último él no se va porque con eso no pierde la indemnización. Pero si usted me abre la indemnización a todo evento y más encima me pide que lo capacite, no, pues usted está trabajando para... Nadie sabe para quién trabaja. Yo le dije, oye, ¿sabe qué? Con esa lógica no solo no vamos a construir sociedad, no vamos a construir país, no vamos a salir de la pobreza, no vamos a crecer. Aquí es exactamente al revés. Lo que tenemos que ser capaces nosotros es de que todos se vengan a trabajar a mi empresa porque ahí capacitamos bien. Y si capacitamos bien, producimos más. Y si producimos más, pagamos mejores sueldos. Y ojalá esa competencia que nosotros defendemos, la libre competencia, también signifique competir en las habilidades de los trabajadores y en la capacitación. Y no trancarnos en lo mínimo para tener balance positivo sin el avance en la capacidad. Para ir terminando, vamos a trabajar, tal como les decía, con las empresas, impulsar y potenciar lo que está comenzando, desde mi punto de vista, en Chile Valora, para que tengamos perfiles buenos respecto de nuestro empleo, de nuestros trabajadores, y que esos perfiles que esos perfiles conversen con lo que hacemos en el CENSE. ¿De qué sirve hacer un perfil perfecto en Chile Valora sobre lo que tiene que ser el trabajador de la construcción, como efectivamente hay, si después vamos al CENSE y no encontramos esos cursos? O los cursos de ese perfil son pésimos. Y claro, alguien me dice, no, pero igual, sí, por supuesto, pero ¿de qué sirve? Estamos perdiendo recursos, esto tiene que conectarse. O si llegamos después con los cartones de CENSE a un instituto técnico X y le decimos, oye, ¿sabe qué más? Este caballero ha tenido todos estos cursos, están súper calificados, tiene certificado Chile Valora, yo quiero tratar de aspirar a un título técnico. No, yo no le reconozco ninguno de esos cursos. ¿Sabe? Porque están mal hechos. No, pero no puede ser. Tenemos al final puras entidades, buenas ideas, buenas cosas, pero todas desconectadas. Esto tiene que estar conectado, tiene que haber una malla. El trabajador bien capacitado debe responder esa capacitación al perfil que se hizo. Ese perfil tiene que ser mirando hacia adelante. Y lo que se capacita tiene que ser reconocible en la educación formal. Incrementaremos el uso de programas de aprendices que hoy está en 1000 cupos. Nosotros hablamos de la educación dual. Todos sabemos las bondades de la educación dual. Tenemos 1000 cupos de programas de aprendices. Cuando sabemos que ha sido el sistema que ha funcionado en capacitación en países desarrollados. Alemania lo exporta y tiene agencias de comunicaciones internacionales solo con el propósito de exportar su sistema de educación dual. Nosotros presentamos, y vamos probablemente a iniciar la tramitación el próximo miércoles, un proyecto de ley que algo va a ayudar a esto, que es un estatuto para el estudiante, el estatuto del trabajo para el estudiante. Que lo que es muy simple, es que aquellos jóvenes que están estudiando en la educación formal, que tienen entre 18 y 24 años, tengan un contrato de trabajo compatible con su estudio. Es acotado a la edad, sí, 18 o 24, y es acotado que estén estudiando. Pero le permitimos a través de ese contrato que ese joven pueda trabajar, probablemente en jornadas cortadas, porque a lo mejor tiene para trabajar 3 horas en la mañana y 4 en la tarde, que no pierda los beneficios educacionales, porque muchas veces los chiquillos no trabajan porque van a perder la beca de transporte, la beca de alimentación o incluso la gratuidad, dependiendo del trabajo que puedan tener, que no pierdan su calidad de carga en el sistema de salud. Uno se olvida, pero el chiquillo empieza a ganar plata, sale del plan familiar, empieza a cotizar por sí mismo y después para volver le sale todo muy caro, si es que lo aceptan. Que no pierda su calidad de carga.
Y la idea es precisamente esa, que ese chiquillo mientras estudie, ojalá, y vamos a impulsar que así sea, elija trabajar en algo relacionado con lo que se está formando. Y ahí empezamos en la práctica a incentivar a la empresa, incentivar al estudiante a ir teniendo una educación más compartida de aula y de práctica. Pero sin duda esto tenemos que aumentarlo. En línea con la red clase media protegida, que es uno de los pilares del programa de gobierno del presidente Piñera, nosotros, está claro que no basta tener una bolsa de empleo que reciba solicitudes y pide y reciba demandas y las deje ahí y que uno empiece a buscar. No, no. Hoy día la tecnología es otra cosa. Hoy día la tecnología de las buenas bolsas de empleo lo que hacen es hacer el match. Te conectan informáticamente, digitalmente, lo que yo quiero, lo que yo me formo con lo que el mercado está demandando. Y ese paso tecnológico tenemos que darlo. En el Ministerio del Trabajo tenemos una bolsa de empleo, un esfuerzo que se hizo, pero tenemos que meterle tecnología, tenemos que hacerla que busque y conecte los perfiles de demanda con la oferta de empleo. Y finalmente, esto no lo vamos a hacer solo. Esto es tremendamente importante entender que si hay alguna acción que tenemos que hacer en forma conjunta, que tenemos que, llamarla de alguna forma, promover el acuerdo, desideologizarla o despolitizarla, es esta. Esta es una tarea que tenemos que hacer todos. Porque no vamos a tener un buen sistema de capacitación si el mundo empresarial da la espalda o no se interesa. No vamos a tener un buen sistema de capacitación si los trabajadores, a través de sus distintas organizaciones, no son parte de exigir y de cumplir, y menos si el gobierno, a través de los recursos y la fiscalización, no pone de su parte. Aquí sí que el tripartismo, por decirlo de alguna forma, es fundamental. Lo que pasa es que además se agrega un cuarto elemento, que son las academias, universidades, institutos técnicos y colegios profesionales. En estas cuatro patas tenemos que ser capaces de construir cualquier reforma al sistema CENSE. Ustedes dirán, oiga, ¿y cuándo viene la ley? Sin duda que muchas de estas cosas se van a modificar por ley. Pero no vamos a esperar la tramitación de una ley, ni va a ser lo único que vamos a hacer para modernizar el CENSE, porque se puede empezar desde antes a producir ciertos cambios vía reglamento, vía decreto, que es lo que vamos a hacer. Y probablemente vamos a terminar con una nueva estructura, con un nuevo chasis legal que se va a tramitar en el Congreso para tener un nuevo sistema de capacitación. Pero no queremos caer en el típico error en que todo se centra en una modificación legal, que se eterniza su discusión, que finalmente sale al final de los gobiernos y que nos demoramos 4 años en empezar a implementarla. Aquí tenemos poco tiempo para actuar, necesitamos la colaboración de todos y mi último llamado es a eso. Yo creo que pueden haber muchas diferencias, políticas entre gobierno y oposición, sin duda, técnicas, laborales, ideológicas entre ciertas centrales, ciertos gobiernos, cierto grupo de empresas, por supuesto que hay. No hay que esconderse, pero en esto sí que tenemos que estar todos juntos. Yo estoy seguro que en esto hay una causa común. Defender, nada puede ser más solidario, nada puede ser más justo, nada puede ser más urgente para defender a nuestros trabajadores que proveerles de un sistema de capacitación que nivele la cancha. Nosotros estamos jugados por hacerlo así, no lo podemos hacer solo, les pedimos la colaboración a la universidad, a las organizaciones sindicales, a las empresas, y estoy seguro que de esa forma podemos lograr que el objetivo se cumpla. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro. Ahora expondrá la jefa de la División de Mercados Laborales del BID, la señora Carmen Pajés.
buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un placer estar aquí en este centro y quisiera, primero que todo, agradecer al director del CLAPES, a Hernández Solmiñac, y a todas las personas del centro que amablemente nos han convocado hoy y me han invitado a participar. El tema yo creo que es altamente importante y sugerente. Nos invitan a pensar en el futuro de la capacitación en Chile o, de otra manera también, en la capacitación para el futuro. Y ambas tienen que ir de la mano, es decir, tenemos un mundo que cambia muy rápido y una capacitación que de alguna manera no lo hace tanto. Y creo que parte de la discusión es cómo agilizamos los cambios que se requieren para poder realmente estar al día de los cambios que nos está trayendo digamos, la sociedad y la economía mundial. Y es que yo creo que a nadie le ha escapado que estamos ante lo que uno podría llamar un verdadero tsunami de cambio tecnológico. Yo me acuerdo hace un año y medio aproximadamente, alguien me empezó a hablar de la inteligencia artificial y me acuerdo que lo miraba así como... Y me hablaban de cosas como machine learning y deep learning y yo decía... O sea, era como chino mandarín más o menos. Y en poco menos de un año es un concepto que ya de alguna manera está en todos lados, todo tiene artificial intelligence y de alguna manera lo que era hace una quimera, una ciencia ficción, hoy es nuestra realidad. Y esa realidad se está moviendo súper rápido. Y con todo eso, digamos, ni que hablar de la robótica, digamos, hemos venido conviviendo con robots desde hace muchos años, pero la combinación de todas estas cosas, la robótica, los sensores, las cantidades ingentes de información que existen, todo eso combinado, es la confluencia de todos estos cambios que nos están acelerando rápidamente las posibilidades de automatización y que nos están cambiando todos los días la realidad en la que vivimos. Y creo que eso, al menos desde mi posición, digamos, desde donde vivo, que estoy en este momento en Washington, lo veo muy claro. O sea, veo como que, además Washington es una ciudad, digamos, con mucha tecnología, es un centro de, entre otras cosas, ciberseguridad, y uno está rodeado de gente que vive en otra dimensión. Entonces, es muy, muy fuerte lo que está pasando. Creo que eso nos obliga a repensar muchísimas cosas. Solo, por ejemplo, el poder de la impresión 3D, la capacidad de en inglés se llama customización, eso obviamente esa palabra no existe en castellano, de personalización, ¿no? El hecho de que hoy Nike, por ejemplo, o Adidas pueda imprimir unas zapatillas diseñadas por uno mismo, sin ningún costo adicional, está cambiando completamente la manufactura. Y así, digamos, episodio tras episodio, todas estas tecnologías, blockchain, como ustedes ya sabrán, muchos de ustedes probablemente vienen de ahí, está revolucionando las finanzas, y los bancos como los conocemos posiblemente van a desaparecer muy pronto y obviamente ni qué hablar de la biotecnología. Entonces, estamos viendo una confluencia tecnológica que está cambiando todos los sectores, ni que hablar del retail, digamos, con todo el comercio electrónico y la capacidad de la misma inteligencia artificial y de la prospección y de las ciencias de los datos para realmente entender qué quiere cada consumidor y ofrecérselo. Entonces, es un mundo completamente distinto y en ese mundo el capital humano, que nosotros no nos podemos colocar un chip ni tenemos la capacidad de meternos un implante todavía, estamos un poco más lentos. Y parte de lo que está pasando, digamos, es que nos preocupa que las máquinas están avanzando más rápido que nosotros y hay una ansiedad creciente. El año pasado, decía un colega mío, que el año pasado el término más buscado en Google fue el futuro del trabajo. Obviamente hay mucha gente diciendo, ¿qué me va a pasar? O sea, yo estoy viendo todos los días el periódico que algo más se ha mecanizado desde los... Hoy en día uno puede, por ejemplo, tener una cartera de stocks que está siendo gestionada por un algoritmo. Entonces, ¿qué pasó con los famosos corredores de bolsa? Entonces, hay una serie de profesiones que parece que cada día están siendo modificadas, al menos, si no completamente eliminadas, por la tecnología. Y en ese contexto también hay un importante cambio en la demanda que el mercado está teniendo por habilidades. Curiosamente, se habla mucho de habilidades digitales, y eso es cierto. O sea, la habilidad digital va a tener que ser una habilidad, se está convirtiendo en una habilidad básica. Como hablaba el ministro, la habilidad de codificar es algo que probablemente la generación que nos sigue va a ser como parte del lenguaje. Pero también, en este contexto muy tecnificado, donde muchas de las
donde muchas de las actividades se están mecanizando, curiosamente, donde el ser humano tiene esa ventaja comparada, es en lo que nos hace humanos. Es la comunicación, es la empatía, son las habilidades blandas. Y lo que estamos viendo es que allá donde la tecnología penetra, sector por sector, actividad por actividad, la demanda de habilidades blandas aumenta. ¿Por qué? Porque lo que no necesitaba habilidades blandas, la gente lo hacen las máquinas. Y lo que sí necesita habilidades blandas es lo que hacen los seres humanos. Por lo tanto, allí es donde crece la demanda. Así que muy importante también ese contexto, porque a veces nos olvidamos del poder de las habilidades blandas y voy a regresar a eso. Y luego, obviamente, también lo que se refería al ministro. Hoy en día, más importante que saber es saber aprender. Esa capacidad de creatividad, de curiosidad, de saber aprender, de saber buscar la autonomía en el aprendizaje es extremadamente importante. Esos son los nuevos. Y la persona que de alguna manera domine esto es una persona que está preparada para, independientemente de lo que venga, que no sabemos lo que es porque está cambiando muy rápido, va a poder ir manejando ese cambio. Y lo que sabemos también, como dijo también muy bien el ministro, es que la persona hoy en día, ya eso de que aprendí algo en la universidad y con eso ya vivo toda mi vida, bueno, esa renta no va a durar mucho. Sabemos que la renta se está agotando rápidamente porque está todo cambiando muy rápido. Yo me acuerdo otro día tuve una conversación con unos amigos, digamos, más jóvenes, que estaban contándome lo que se estudia hoy en día en las clases de biología. Yo tengo hijos, por lo tanto no tengo ni idea. Pero me acuerdo que yo era muy buena en biología cuando estudiaba. No entendí nada de lo que me dijeron. Yo dije, o sea, realmente lo que uno estudia nos sirve ya unos cuantos años para nada. Entonces, afortunadamente no me gano la vida siendo bióloga, pero creo que hay un montón de cosas que se aplican en todas las ocupaciones. Una cosa de la que hemos hablado poco, pero quería simplemente mostrarles un punto. Una nueva tendencia que nos trae la tecnología y es importante por dos razones. Es el empleo por plataforma. Es decir, hoy en día lo que estamos viendo es que la tecnología, parte de lo que nos está permitiendo es descentralizar el trabajo, sacarlo de la empresa y poder conectarnos a trabajadores o a empresas vía instrumentos plataforma. Obviamente la que ustedes probablemente más conocen es Uber, es quizás el modelo más, o como está ahí Airbnb, es otra plataforma. Pero esta modalidad de empleo está aumentando y uno puede hoy en día tener plataformas especializadas donde uno puede conectarse con fotógrafos, con creativos, con gente que diseña, digamos, un rango creciente de profesiones se pueden conectar bajo demanda en este tipo de plataformas. Eso lo que quiere decir es que está aumentando la competencia, está aumentando la demanda y la oferta. Por un lado, si yo sé hacer esas cosas, mi mercado ahora es el mundo, porque me puedo conectar a plataformas globales. Por otra parte, mi competencia es el mundo. Por lo tanto, si yo no soy muy buena, mis posibilidades de trabajar en mi país, de hecho, se reducen. Entonces, eso es un factor que quería dejarles porque, y además, es importante desde el punto de vista de la capacitación porque esa tendencia lo que nos indica es que probablemente a futuro, y ya lo estamos empezando a ver, el empleo por cuenta propia, el empleo, digamos, autónomo, gestionado por plataforma, que en el concepto de la legislación todavía se entiende como empleo autónoma, va a surgir. Y esa modalidad de trabajo hoy en día no está cubierta por ninguna de las modalidades de capacitación que existen en el país. Entonces, eso es algo también a tener en cuenta. Entonces, simplemente les quería dejar con estas tres pinceladas muy rápidas de cosas que estamos viendo que de alguna manera tenemos que incorporar para pensar en este futuro de la capacitación. Ahora, les invito a que hagamos un momento, digamos, si pensemos, digamos, bueno, pero ¿cómo podría ser esta capacitación? Y mi invitación o provocación es decirles, en un mundo digitalizado, la capacitación tiene que ser tiene que ser un servicio enfocado al usuario. Y entonces, volviendo al tema, simplemente me estaba dejando este punto que creo que es importante. En un mundo como el que estamos viendo, todos los países están pensando cómo vamos a responder a estos cambios. No solo Chile. Nosotros tenemos la fortuna, por ejemplo, como banco, de trabajar con el G20
y en el G20 este es un tema que se está discutiendo. ¿Cómo vamos a respuesta? Porque el miedo es, o el temor es que quizás sí vamos a tener unas ganancias importantes de productividad traídas por la tecnología, pero son procesos de transición muy difíciles para muchas personas que van a quedar probablemente obsoletas si no hacen nada. Y donde además la tecnología en muchos países está ya trayendo hoy un aumento de la desigualdad. Por lo tanto, la tecnología es buena probablemente, pero la tecnología, si no se gestiona desde el punto de vista social, de hecho aumenta la desigualdad y puede traer incluso en muchos casos un aumento de la informalidad si todo ese empleo por plataforma, etcétera, empieza a operar en la informalidad. Entonces, eso simplemente para decir que, y en los países se están pensando a nivel global 3 tipos de respuestas. Yo diría 4, pero una la voy a dejar fuera porque no es el tema de este seminario, que tiene que ver con la seguridad social del siglo XXI para este nuevo entorno laboral. Pero digamos, 3 es apoyar a los trabajadores, es decir, hay un proceso de reconversión, de cambio, de pérdida y destrucción. Nadie cree que vamos a estar en un mundo sin empleo, pero todo el mundo cree que vamos a estar en un mundo con un empleo muy distinto. Y las personas que no sepan adaptarse o no puedan adaptarse, o los países que no les den los medios para adaptarse, van a sufrir, ¿no? Entonces, esta es un poco la primera. Mejorar los sistemas que permiten acompañar a los trabajadores, tanto a encontrar nuevos empleos, como a promover esas habilidades que se requieren, y también adaptar las regulaciones. Digamos, estamos en un mundo donde tenemos que pensar justamente cómo vamos a trabajar con la gente que trabaja en plataformas. Cómo vamos a flexibilizar en un mundo donde realmente la conexión se hace vía una conexión de Internet. Es decir, estamos en un mundo completamente distinto y la regulación está todavía muy encajada en el pasado. Entonces, todo eso es algo que en el mundo se está discutiendo. Y como les decía, parte de lo que pienso desde un punto de vista ya muy personal, no lo que está haciendo el mundo, sino un punto de vista muy personal, es que el futuro de todo esto es un futuro donde la tecnología nos permite pensar mucho más en el usuario. Y el usuario de la capacitación y de estas políticas son 2, son los trabajadores y son las empresas. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores, les invito un poco a pensar en el futuro ahora, en un futuro que no está tan lejano, pero piensen en un futuro donde, imagínense que cada trabajador en Chile tuviera acceso a una plataforma digital donde en un mismo lugar pudiera encontrar ofertas de empleo, pudiera encontrar cursos de calidad, y voy a insistir mucho en este de calidad, pudiera estar informado sobre lo que está pasando en su industria, si pudiera saber justamente cómo están estas tendencias, cómo están cambiando mis profesiones, en qué me debería estar formando, cómo están los salarios de los que se están formando, etcétera, etcétera. Pudiera conectarse con plataforma online justamente porque no todo el empleo va a ser asalariado, sino pudiera tener directamente la capacidad de conectarse. Pudiera incluso recibir recomendaciones de información. Yo no sé si ustedes, de formación, no sé si ustedes han entrado alguna vez en Amazon, pero cuando ustedes compraron Amazon y compraron ya 2 veces, la siguiente vez le dice, los que compraron esto, también les gustaba lo otro. Entonces, en un mundo como el que estamos, podemos empezar a pensar en una situación donde ya, a partir de instrumentos tecnológicos, podemos empezar a asesorar a las personas sobre sus desarrollos de carrera. Y finalmente vamos a pensar en un mundo donde también la persona tenga acceso a autoevaluación, es decir, ¿dónde estoy en esto? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto no sé? Es decir, que puedo generar una imagen de mí mismo ante este mercado. Esto es un mundo donde la persona tiene instrumentos a su alcance para gestionar su carrera de manera continua. Y obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Por lo tanto, un espejo de esto estaría si me permiten, en esta visualización, estaría en las agencias de empleo, en las OMILES, o donde se pudiera proveer este tipo de información de manera personal. Para las empresas, la plataforma tendría una visión distinta. La plataforma diría, ¿dónde contrato, dónde pongo mis vacantes? ¿Dónde permanezco informado sobre mi industria? Lo mismo, pero desde la versión de la empresa. ¿Y dónde ubico cursos de calidad, de nuevo, para mis trabajadores? Bueno, esto probablemente les pareció ciencia ficción, pero en realidad ya existe en un número de países.
Les voy a poner el caso, por ejemplo, de Singapur. Singapur, la plataforma que les he dicho, existe. Es una plataforma que maneja el gobierno, vinculando muchos servicios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, pero también de otras fuentes de hecho privadas. Eso es una plataforma de acceso y por lo tanto, digamos, todos esos servicios que yo les decía, descubre hacia ti mismo, fórmate, explora y las industrias, todo eso es exactamente lo que está allá. Entonces, una primera reflexión que yo haría es que una plataforma así permitiría realmente como digo, una personalización de la experiencia, una posibilidad de gestionar las carreras y carrera en mayúscula de todas y cada una de las personas del país y al mismo tiempo a las empresas tener un mejor acceso a ese talento. Ahora bien, uno pensaría, bueno, estamos tan lejos de eso, ¿cómo vamos en Chile en relación a eso? Bueno, yo les diría, algunas cosas están ahí. Es decir, Chile tiene una Bolsa Nacional de Empleo, se elaboró una política de intermediación, por ejemplo, pero todo eso está como suelto y uno no lo encuentra y por lo tanto hay que articular, por ejemplo, eso con otros elementos del sistema y por ejemplo, hoy en día también la parte que articula el sector público y el sector privado están completamente separadas y la capacitación y la intermediación están completamente separadas. Es decir, hay un problema de que las piezas que están ahí hay que empezar a unirlas. También, por ejemplo, se ha avanzado en el tema de conoce a tu industria. Tenemos el Observatorio Laboral, que es un instrumento de información. Sin embargo, es un instrumento de información que todavía no está pensado para el usuario, está pensado probablemente para que uno lo pueda manejar en la página web, pero no necesariamente tiene una visión de usuario, empresa o trabajador. Y tenemos iniciativas, como se ha hablado antes, que han hecho un esfuerzo por empezar a identificar qué es lo que se necesita, pero que probablemente hay mucho más todavía que se pueda hacer al respecto, ¿no? Entonces, hay elementos, y creo que es importante porque me parece que siempre es bueno partir de lo que uno tiene, porque partir de cero es muy difícil y además no se llega muy lejos si uno parte de cero cada vez. Pero hay cosas que se pueden hacer. Ahora, la capacidad, por ejemplo, hoy en día de los datos masivos es muy interesante. Empresas como LinkedIn, LinkedIn creo que se llama, LinkedIn, a la que ustedes probablemente todo el mundo le pone datos, hoy en día usan esa información para saber qué empleos se están generando, qué capacidades se requieren, qué habilidades estamos demandando en esta ubicación geográfica. Es decir, el mejor observatorio laboral que pueda existir probablemente lo tiene hoy en día empresas como LinkedIn. Entonces, ¿cómo colaborar con ellas? Si alguno está interesado, digamos, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, está haciendo un experimento así, donde casi zona por zona pueden saber cuáles son las empresas que están generando, cuáles son los empleos, cuáles son las demandas, y con eso retroalimentan al sistema educativo. Es decir, ahí hay mucho que se puede hacer para incorporar la tecnología en la resolución de estos problemas, ¿no? Voy a referirme ahora a la parte, digamos, de formación. Supongamos que hubiéramos desarrollado esa plataforma, que no debería ser tan difícil, en el sentido de que es un problema tecnológico. Y supongamos ahora que quisiéramos acceder a la oferta de cursos. Entonces, esto es lo que ve, por ejemplo, una persona cuando llega a su plataforma en Singapur, ¿no? Entra y encuentra y empieza a buscar en su profesión, en su ocupación, y empieza a encontrar el catálogo de cursos. Estos son los 4 últimos que han puesto en la plataforma. Entonces, es interesante, por ejemplo, que los cursos pues, tienen una introducción a la impresión 3D, por ejemplo, o sistemas de control en la inteligente, en la construcción, es decir, tiene un sesgo muy tecnológico. Y creo que es interesante planteárselo porque, por ejemplo, hoy en día, lo que está gastando la franquicia, el mayor gasto de franquicia va a lo que se llama administración, una categoría que, por otro lado, es muy difícil de saber exactamente qué es. Entonces, hay un tema de pertinencia. Por lo tanto, si estuviéramos pensando, bueno, ¿qué oferta colocaríamos en ese catálogo? ¿No? Hoy en día lo que tenemos es una oferta de 15.000 cursos, como decía el ministro, algunos con el mismo título, pero diferente contenido, otros con diferente contenido, pero el mismo título, y realmente una confusión enorme de oferta, con lo cual lo primero que habría que hacer es racionalizar,
acortar el número de cursos y, sobre todo, actualizar ese catálogo, ¿no? Entonces, creo que un poco el hecho de que ahora visualizamos los cursos rápidamente nos visualiza el problema también de que con 15.000 y cada curso, como decían en mi tierra, de su papá y su mamá, no hay una manera realmente de que la persona pueda elegir correctamente, ni la empresa que dice, a ver, yo necesito que esta persona empiece a entender sobre 3D, porque eso es lo que viene. Si yo encuentro 700 cursos sobre 3D, no me va a hacer mucho, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo racionalizamos la oferta? Es el reto que yo creo que es más importante en este momento en Chile. O sea, no solo entonces pensar que la plataforma racionalizaría, haría mucho menos engorroso, que es un problema que también surge hoy en día, ¿no? Que las empresas sistemáticamente en los grupos focales dicen que usar la franquicia es poco menos que hay que generar franquiciólogos, porque son los que saben manejar la franquicia. Entonces, cada empresa grande tiene su franquiciólogo o franquicióloga, que es el que de alguna manera entendió cómo manejar el sistema. Entonces, la idea aquí sería que con un clic el sistema mismo quedaría, y el clic lo podría hacer cualquiera, no necesitaría ser un franquiciólogo. Entonces, la idea es que la primera ocupación que desaparecería en este nuevo trabajo sería el franquiciólogo. Entonces, pero no solo, insisto, no solo es un tema de plataformas, sino que es un tema de pensar en las necesidades, en la relevancia de esos cursos. Y la relevancia tiene que ver, yo creo, con dos poblaciones, y algo también aludió el ministro. Hay dos tipos de poblaciones que tenemos que tener muy claras y son distintas. Y por lo tanto, generalmente los instrumentos quizás no van a ser los mismos. Hay una población que sufre problemas serios de inserción laboral. Ya en el mercado de hoy, olvídense del mercado del futuro, o sea, el mercado de hoy ya tiene muchos problemas, no adquirieron las capacidades, muchas veces son las blandas son de hecho las capacidades que más impiden la inserción en el mercado laboral, pero también capacidad, digamos, analfabetismo, al menos, digamos, en los hechos. Entonces, eso implica un pensar en esta población, bueno, de manera mucho más específica y de acuerdo a sus necesidades. Y eso probablemente implica cursos más largos. Hoy en día los cursos no hacen, en una evaluación que estamos terminando de un programa del CENSE, se midieron la capacidad del curso de afectar a las habilidades blandas y transversales, es decir, las habilidades como el cómputo, la capacidad de matemáticas y la capacidad de lenguaje, y no cambiaron un ápice. Hay dos explicaciones. Una es que no realmente la metodología de enseñanza no era la correcta. La otra es que realmente eran muy cortos. Y cuando una persona presenta esas debilidades, probablemente un curso de 20, 40, 60, 80 horas no da. Entonces, hay que empezar a pensar muy bien en cuál es el glosario mínimo que una persona que está hoy en el día del mercado de trabajo o que no está en el mercado de trabajo, porque no tiene cómo entrar, pueda entrar. Esta es una población. Y la otra es aquellos que están trabajando, pero ante este proceso de cambio acelerado necesitan actualizar su demanda. Y hoy será 3D y mañana será 4D, no sé, y vamos, ¿no? Entonces, esa es una población distinta. Y a veces mezclamos las dos cosas, ¿no? Entonces, y ahí un poco la idea es cómo conseguimos que para esa población podamos tener cursos relevantes, con certificaciones. Es decir, que cuando el Estado invierte en una persona, eso sea portable y lo pueda transparentar en el mercado de trabajo. Yo creo que, de nuevo, como en todo, creo que tenemos que reconocer que ha habido avances importantes, porque si no volveríamos a la casilla de salida y eso siempre es muy costoso. Yo creo que los avances están ahí, o sea, yo creo que ha habido un esfuerzo por prospectar qué se necesita en ciertas industrias. Y creo que la idea es continuar buscando prospectar qué se necesita en las otras. Y como les decía, sistemas de información poderosos, usando datos masivos, y luego pensando en cómo financiar esto, porque a veces este aparatado que es tan importante, que es el compás de la relevancia de los cursos, tiene una financiación muy precaria, ¿no? Entonces, cómo pensar en una manera más sólida de mantener ese compás activo. Por otro lado, como les decía, esto son un poco la oferta, la importancia de las habilidades blandas. Yo creo que muchas veces se subestima la importancia de esas habilidades.
y tendemos a pensar en cosas más técnicas, ¿no? El oficio, y está muy bien, yo no digo que no, pero hoy en día, y creo que de manera creciente, saber comunicarse, tener la perseverancia, la autonomía, el pensamiento crítico, es decir, todas esas cosas que nos hacen humanos es crecientemente importante. Y en Chile tenemos el caso de digamos, un piloto que se hizo en una empresa chilena, donde se capacitó a los trabajadores en dos habilidades que generalmente no están en el menú digamos, o en el pensamiento de cuando uno piensa voy a capacitar a mi gente. Era en comunicación y en liderazgo. Y fue hecho, digamos, buscando que fuera una capacitación de calidad, y por eso yo insisto mucho en la calidad, porque se hace mucha capacitación que creo que no califica en lo de calidad. Entonces, esa realmente es como no hacerla. Y creo que es peor, porque además la persona pierde su tiempo y el Estado o el que paga pierde su plata. Pero en este caso hubo mucho énfasis en que fuera de calidad, es decir, se buscó como el mejor proveedor de capacitación en esta área. Y se formó tanto a los jefes de tienda como a los propios empleados de las tiendas. Y se les formó en comunicación y liderazgo. Y el aumento en productividad que los datos reflejan, los datos duros, porque esto fue un experimento con grupos de control, con grupos de tiendas que fueron tratadas, tiendas que no fueron tratadas, jefes de tienda que fueron tratados, jefes de tienda que no fueron tratados, es decir, todo lo que nos dice la ciencia que se debe hacer cuando uno hace realmente un experimento controlado con un grupo de control. Y el aumento en las ventas fue realmente notable. Yo diría que para mí no esperado. Es decir, las personas que tuvieron un curso bueno, y realmente, perdón que insista tanto, pero es que hay muchos cursos que no son buenos, de comunicación y liderazgo, un buen ejercicio de desarrollo de comunicación y liderazgo, vendieron casi un tercio más. Entonces, eso es algo que creo que vale la pena, pensar. El otro tema que creo que es muy importante, como les decía, es, entonces, si la calidad es tan clave, ¿cómo hacemos? Y no ha habido avances. Yo creo que parte del problema, había mucha OTEC de garaje, mucha OTEC que, bueno, se constituye para dar un curso, mañana ya no está. Dar un curso puede ser un negocio como otro cualquiera, y si hay un Estado que lo financia, pues es todavía más atractivo. Entonces, hay mucha OTEC de garaje. Creo que la nueva norma de calidad, que es mucho más exigente, va a ayudar. Todavía no hemos podido medir su impacto, pero hay una norma que de alguna manera le pone mucho más requisito a la OTEC. Creo que es una buena noticia. Hay un proceso de fiscalización basada en riesgos. Creo que también es una buena noticia. Es una fiscalización más inteligente, entender que algunas OTEC son más riesgosas que otras. No es lo mismo ser un centro de formación de tradición reconocida, con un cierto, digamos, prestigio, etcétera, que ser una OTEC que se formó ayer. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hay un uso incipiente de la evaluación, algo que uno diría, bueno, si estamos haciendo un curso, esperamos que haya algún tipo de evaluación al final del curso. Bueno, eso no pasa tan seguido, entonces está empezando a pasar, todavía incipiente. Y también está empezando a desarrollarse una práctica de evaluaciones de impacto, que creo que es muy poderosa, porque de cuando en cuando hay que evaluar un curso rigurosamente y ver si efectivamente la persona que lo sigue tiene un impacto distinto al que no la sigue, particularmente para los cursos que son para gente que está fuera del mercado de trabajo. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Yo creo que todo eso hay que institucionalizarlo. Esos son todavía pasos tímidos que pueden desaparecer porque justamente porque no están institucionalizados. Entonces, cuando se va la persona que manejaba, que conoce la evaluación, la evaluación se va, porque se aplicó solo en 2 programas, y entonces hay que hacer un esfuerzo por continuar, por evaluar, por usar los resultados de las pruebas, por vincular los resultados de los cursos a los datos, por ejemplo, del seguro de desempleo, que nos permiten seguir a la persona y, por ejemplo, ver si la persona que estaba en estos cursos que les decía, las personas que realmente tienen muchos problemas de inserción, si el Estado invierte y la persona invierte su tiempo, piensen en lo difícil para muchas veces que es para nosotros adultos invertir en tiempo,
lo que buscamos es que esa persona al cabo de X meses esté mejor que si no hubiera invertido. Bueno, y eso es lo que hay que seguir midiendo, que efectivamente es cierto, porque solo así vamos a aprender qué es lo que tiene impacto, porque partamos de la base que esta población es difícil. Como adulto no es tan fácil aprender como cuando somos niños o jóvenes. Por lo tanto, son poblaciones que no está todavía la palanca que hay que apretar para que esta persona aprenda de adulta no es tan fácil. Entonces, por eso hay que seguir midiendo y afinando, ¿no? Y la otra es abrir el rubro, abrir la competencia. Hoy en día las OTECs muchas veces, como les digo, son quizás no son la mejor institución al que uno podría encomendar sus esfuerzos, y entonces hay CFTs, hay IPs que quizás también estén muy bien dotados, muy bien preparados para poder atender a esa población. Y eso creo que es algo que también se podría hacer en el muy corto plazo. Y luego la modularidad, yo creo que eso es clave. Cuando somos adultos no podemos hacer 2 años de cursos seguidos sin interrupción. Por lo tanto, probablemente lo que vamos a poder hacer es algo ahora, algo mañana, y un esfuerzo continuado y modular, y poder construir esas trayectorias de aprendizaje es clave. Y eso, de nuevo, creo que hay avances, pero es muy importante seguir en esa línea y conectarse, como decía también el ministro, con la educación técnica, profesional. Es decir, que una persona que hoy empieza con una nivelación de competencias pueda eventualmente decir, bueno, mira, esto me gustó, de hecho no se me da tan mal como creía, pues yo creo que ahora sí me apetece ir a la universidad. Entonces, que eso le valga, que le cuente y que sea todo parte de una trayectoria articulada. Como estamos hablando de capacitación continua, esa parte de modularidad y de trayectoria es clave. Entonces, no podemos pensar en un cursito acá, un cursito allá, porque eso realmente no ayuda en este mercado donde tenemos que estar continuamente evolucionando, ¿no? Ahí un poco también lo que decía, la importancia de esa estructuración. Creo que se avanzó bastante con los marcos de cualificaciones, y ese, a mi juicio muy personal, es un proceso que ojalá pudiera seguir en el tiempo y profundizándose, porque todavía le falta poblar, ¿no? Y último, estoy viendo que quedó un poquito fea mi presentación, estaba más linda en mi pantalla, pero la idea es ¿quién paga? ¿No? ¿Quién paga todo esto? Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Paga la empresa? ¿Paga el Estado? ¿Paga el trabajador? El modelo que tiene hoy en día Chile es, hay una población, que es la que hablaba, está más vulnerable fuera del mercado de trabajo, para la cual lo paga el Estado, que es FONCAP, y luego hay la población empleada que lo paga, se paga a través de franquicia. Ese modelo, digamos, ha sufrido muy pocos cambios desde el año 97. Y creo que es el momento de plantearse si realmente requerimos repensar la franquicia. Mi opinión muy personal es que sí, que la franquicia está impidiendo la modernización del sistema. Es un instrumento que anquilosa el sistema, le impide movilidad, le impide avanzar. Pero creo que es el momento de pensar que todo lo que, por ejemplo, que lo que se financie con franquicias sean cosas que conduzcan a certificados, que tengan una calidad muy asegurada. Hoy en día eso todavía no está, que sean modulares, que se aumente el copago para las empresas, perdón, que se reduzca el copago para las empresas pequeñas, básicamente que tengan que aportar menos de lo que aportan hoy. Y luego, no se ve ahí porque se me malogró la presentación, pero lo pongo como interrogante, pero ¿deberíamos pensar en una línea directa para trabajadores? Y ahora les vuelvo para cerrar, porque ya el tiempo arrecia, pero vuelvo a Singapur. En Singapur, el Estado es un programa que se llama Mis habilidades del futuro, My Future Skills, le pone a cada persona una cuenta individual y le dota de dinero. Esa cuenta, de alguna manera, lo que le da es la responsabilidad a la persona para que se forme para su carrera. Y le da además una serie de instrumentos que son los de información para que pueda entender dónde va la industria, etc. Yo no estoy diciendo que ese sea el modelo adecuado para Chile, pero es un modelo que de alguna manera le da la decisión a la persona, que a través de su cuenta puede decidir. Obviamente ese modelo no sirve en el contexto de hoy, donde tenemos 15.000 cursos. La persona obviamente no puede tomar probablemente decisiones muy informadas, y donde la persona a lo mejor acabe tomando los cursos que nada que ver. Pero en un contexto global de una reforma que sí piense en cuál es el catálogo correcto, que ese catálogo esté consensuado con las
consensuado o liderado incluso por las propias industrias, y pensando muy bien en lo que viene y con unos cursos muy curados y muy pensados para que tengan calidad y relevancia, darle la capacidad de decisión a la persona puede ser muy interesante. Entonces se lo dejo más bien como algo que creo que, de nuevo, esto es algo que la franquicia hoy no permite. En un mundo donde más y más gente está evolucionando a trabajo por plataforma, etcétera, probablemente tiene cada vez más sentido, pero también es verdad que hoy en día el sistema, probablemente si no se hace nada y simplemente se le da la cuenta al individuo, no creo que tenga tampoco los instrumentos para poder tomar buenas decisiones. Así que eso creo que son las cosas que hay que sopesar. Pero bueno, un poco con eso dejarles con la idea de que, ya para cerrar, de que un poco yo creo el pensamiento final es el futuro, como decía el ministro, no está llegando, está aquí. O sea, y la capacitación para el futuro tiene que empezar ya, ojalá hubiera empezado ya, pero por eso digo, recuperemos lo que hay y pensemos desde ya cómo seguir para adelante, cómo llevar esto ahora a la siguiente etapa. Y desde el BID, donde institución que represento, estamos completamente convencidos del poder de la formación en general, no solo la capacitación, la educación técnica, la educación, no solo para mejorar la productividad, que es algo que, como hemos visto, es clave para Chile, sino también para mejorar las vidas de todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a la mesa redonda Capacitación para el Futuro. Participarán en el debate el señor Alfonso Suet, presidente del Consejo Asesor Nacional de CLAPES UC, y la señora Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Dejamos con ustedes al coordinador de políticas sociales de CLAPES UC, el señor Sergio Ursúa, quien moderará esta parte del seminario. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por participar, asistir a este seminario. Agradecer a nuestros dos panelistas, ¿cierto? Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, Alfonso Suet, presidente del Consejo Asesor de CLAPES UC, expresidente de Chile Valora. La idea es tener una conversación. La idea es tratar de tener la perspectiva de nuestros dos expositores en el contexto de lo que hemos estado discutiendo hoy día. De este cambio rápido, ¿cierto? Que como que los picapiedra encuentran a los supersónicos en un par de años, ¿cierto? Carmen, lo que planteaba. Pero estoy obligado a primero partir con los picapiedra, porque ese es donde estamos parados. La primera pregunta entonces que les quería hacer, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto de cuáles son los desafíos que en su experiencia han podido detectar en el aparato del Estado, ¿cierto? En cada una de las instituciones, cuando ustedes han tenido que lidiar con ellos, en cuanto a la capacitación? Porque para poder entender hacia dónde nos tenemos que mover, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados. Y existe un diagnóstico bien transversal, pero me gustaría que la respuesta la pudiesen ilustrar con cosas prácticas, cosas que ustedes hayan visto, que digan, esto no era aceptable y no va a ser aceptable en el mundo de los supersónicos, no era aceptable en el mundo de los picapiedra y no debería ser aceptable en el mundo de los supersónicos, que es donde nosotros nos vamos a mover, estamos moviendo prontamente. Bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación, entiendo que estamos con tiempo acotado, así que tratar de comentar. Efectivamente, yo tengo la impresión de que más allá de entrar en detalles más prácticos que ciertamente uno podría relatar, yo creo que hay un punto de consenso entre todos los actores, por lo menos en el mundo del trabajo y a quienes nos toca representar al mundo sindical, el debate sobre particularmente las necesidades de la formación, o sea, los requerimientos del futuro, pero también cómo nos hacemos cargo de este doble nivel de aquellos que están más relegados y que por lo tanto no podemos decirles da el salto al futuro sin hacerse cargo de que hoy día no cuentan con habilidades o que tienen más dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. Ahí no solamente estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en las propias mujeres, ¿no? Que tenemos muchas más dificultades para incorporarnos al mundo del trabajo y que por lo tanto también el requerimiento en torno a capacitaciones o el proceso de formación para la vida y el trabajo tiene y requiere miradas mucho más integrales.
Me parece que eso, claro, requiere una línea de acción y probablemente es ahí donde hay una política que ha estado extremadamente focalizada por parte de las políticas del Estado, ¿no? Nosotros lo que tenemos hoy día, y se ha hecho un esfuerzo bien interesante, y a mí me parece que es valioso, pero quizás no del todo eficiente en su objetivo, que es esta política no del más capaz. Yo creo que el más capaz en esta necesidad de incorporar más mujeres al mundo del trabajo, de poder incorporar más jóvenes, ha tratado de generar incentivos, ¿no? Generar incentivos para que nos incorporemos. Mi impresión es que áreas como esa requieren revisión, porque de alguna manera podrían perpetuar al final del día, sin que sea esa la intención, pero pueden terminar perpetuando la lógica de que son sectores más vulnerables para incorporarse al mundo del trabajo y que por lo tanto su radio de acción es muy limitado y tiene que estar, digamos, extremadamente condicionado a condiciones de vulnerabilidad que a mí me parece que se podrían revisar. Creo que ahí hay un punto que uno tendría que mirar. Y yo creo que ha sido latamente expuesto acá, creo que no necesitamos entregar tanto detalle, muchos de ustedes los conocen, efectivamente necesitamos hacer una revisión profunda respecto de las áreas donde tiene que haber capacitación y qué tipo de cursos se requieren ahí. Ahora, tengo la impresión de que en eso también tenemos que ser bien francos. Muchas veces eso también está condicionado por los propios incentivos del sistema. El hecho de que tengamos empresas con integración vertical, que junto con los directorios tienen además OTEC y OTIC, que finalmente lo que terminamos haciendo es que todos se tienen que capacitar, nuestras empresas se tienen que capacitar en estas OTEC o en estas OTIC, de alguna manera también genera vicios. Y creo que eso también es necesario revisarlo. Para efectos de que ni quede uno capturado y sea esclavo solamente de aquellas OTEC y de los cursos que dan ciertas OTEC, porque trabajo en tal empresa y por lo tanto con eso le genero una tranquilidad económica a la empresa. Y por otro lado, el hecho de que eso también elimine potenciales riesgos de que al final del día el debate de la capacitación se termine transformando en la posibilidad de ganancia. Yo tengo la impresión de que ahí hay una materia que uno tiene que evaluar. Siento que eso es uno de los factores que podría influir también en el hecho de que nos cueste hacer una mirada o tener una atención en estas materias un poquitito más despercudida de otras condicionantes o de otros factores que están dando vuelta. Entonces, tengo la impresión de que ahí hay un interesante mundo por abordar, hacernos cargo efectivamente de una revisión profunda respecto de cuáles son las capacitaciones y los cursos que hoy día se están dando, la cantidad de horas que estas tienen. Está el informe Larrañaga, que en algún momento ya dio luces respecto de cómo enfrentar este debate. Yo creo que hoy día se tiene que seguir profundizando con los nuevos desafíos del mundo del trabajo, pero tengo también la impresión de que para que todo esto pueda tener un diálogo, efectivamente lo que es clave es tener una relación, porque es imposible que uno esté pensando, y a nosotros le tocó también a Chile Valora. Aquí está Juan Moreno, que también hoy día es vicepresidente de Chile Valora por parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Estaba Jimena Concha, también su directora ejecutiva. A nosotros nos tocó participar de una mesa de trabajo para discutir sobre la política de la educación técnico-profesional, tanto en el ámbito escolar como particularmente en el ámbito de la educación superior. Eso, claro, estaba setado ahí representantes de INACAP, de DUOC, del mundo del trabajo, de la Central, representantes de Chile Valora, representantes del empresariado de la CPC, pero eso yo desconozco si luego dialogó o va a dialogar en algún minuto con, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. ¿Habían representantes del Ministerio del Trabajo? Sí, pero no estaba pensado como una política integral. Entonces, cuando uno efectivamente tiene en esta política de islas, cada actor haciéndose cargo de su debate, y si mañana eso coincide con lo que hace el colega de al lado o el ministerio de al lado, bienvenido sea, pero sin que sea parte de una estrategia conjunta, al final del día podemos estar haciendo además desgaste de buenas capacidades. Porque nos sentamos a discutir en un lugar, hablamos de ciertas iniciativas, hablamos de ciertas construcciones, después vamos y nos sentamos en otro lugar a hablar de lo mismo, pero desde otra perspectiva o con otro énfasis, y quedamos atrapados. Entonces yo tengo la impresión de que ahí tenemos un gran déficit. Y yo saludo que hoy día el ministro haya señalado con tanto énfasis la necesidad de que establezcamos una política de coordinación, porque lamentable sería que solo nos quedáramos en la necesidad de revisión del CENSE y al final del día en cambiar proveedores. Entonces, mira, las lucas que yo destinaba para este, que lo hacían mal, entonces, bueno, esas lucas ahora se las destino a este y a esto otro. Porque, digamos, si fuera así, claro, estaríamos haciendo un desperdicio. Si vamos a hacer una revisión, que sea una revisión completa, pero que nos permita además generar sistemas interconectados.
tanto en materia de formación para la vida, en todos sus niveles, desde la educación escolar hasta la educación superior y pasando por una formación continua en el mundo del trabajo, y también vinculado a un sistema de intermediación laboral. Porque hoy día, por ejemplo, si queremos que todo esto tenga un efecto, también necesitamos que, por ejemplo, las OMIL no sigan transitando solas, o sea, en la última oficina de los municipios, o incluso más, la oficina que está fuera del municipio, a donde solo llega a la hoja de los currículums, van llegando todos los currículums. Y solo para cerrar en este punto, yo creo que hay un desafío además que no lo vi mencionado, pero que por lo menos para nosotros es importante, y que en el ámbito de la capacitación también tenemos que hacernos cargo del desafío de los migrantes. Porque no solamente podemos pensar en cómo enfrentamos la formación para la vida y el trabajo para aquel que está acá, y que por lo tanto estudió en Chile, siguió trabajando en Chile, sino que también para aquel que viene del extranjero y que tiene formación y que nuestro país no le reconoce y que por lo tanto no le permite acceder a mejor empleo, mejores salarios, o pensar incluso en, digamos, las dificultades idiomáticas. Nosotros, por ejemplo, con los haitianos, que tuvimos que hacer manuales en creole para que entiendan la legislación laboral. Cuestiones básicas. Entonces, tengo la impresión de que ahí también hay materias que uno debiera ir mirando como que no son que son obstáculos de la experiencia que nosotros hemos ido viviendo en este periodo, con no solamente los nuevos fenómenos en materia tecnológica, sino que también el fenómeno de la migración, que para nosotros es un gran desafío, no solo desde el mundo sindical, sino que también como país. Bueno, yo la verdad quiero partir por mi conclusión, muy de adentro, pero quiero fijar mis domicilios, cómo voy a establecer mi primera conclusión. Conozco el sistema desde el Estado, fui presidente de Servicio Público durante la última parte del gobierno del presidente Piñera y durante gran parte del gobierno de la presidenta Bachelet, siendo presidente de Chile Valora, que aquí salió. Lo segundo, soy empresario. Y lo tercero, soy académico. Yo desde esos tres domicilios quiero decir que estoy cansado de escuchar al Estado que falla y no decir cómo lo soluciona. Estoy cansado de ver 80% una presentación que nos digan que está mal y no nos digan cómo solucionarlo. La verdad que eso me produce angustia pensando en los desafíos que muy bien ha presentado el ministro y también el BID que tenemos por delante. Esa es mi sensación, mi convicción, mi frustración con respecto al tema de capacitación. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero, y con ejemplos prácticos. Primero, yo comparto lo que dice la Bárbara, no tenemos un sistema integral. Este es un sistema fallido. O sea, Internet tiene menos de 30 años y el sistema de capacitación tiene 21 años sin modificaciones, donde ni siquiera en nuestro código laboral aparece la palabra Internet. En el código laboral no existe la palabra Internet. En el sistema de capacitación tampoco. Entonces, aquí, independiente de lo que me dijo el ministro, que no podía tener diferencias con él porque había escrito el programa laboral, fue coordinador del programa laboral, aquí yo tengo una diferencia con el ministro importante. ¿Ah? Yo creo que esto no se arregla ni con reglamentos, no se arregla ni con dictámenes, esto se arregla con un cambio profundo legal. Aquí nosotros necesitamos una nueva ley del sistema de capacitación. Y claramente, al no tener sistema, lo que tenemos que hacer es construir un sistema y no ir a solucionar problemas que está presentando el sistema, porque el sistema tiene problemas por todos lados. Y esta angustia, cuando digo soy académico de esta universidad hace 25 años, a mí me produce tremenda frustración cuando en el año 2010 leí un gran informe que hizo el BID que nos explicaba por qué este era un sistema fallido, cuyas conclusiones eran cero empleabilidad, cero efecto en remuneraciones, como bien lo expuso el ministro. El año 2010, estamos hablando ya hace 8 años atrás. ¿Qué es lo que hicimos como Estado? Lo que hicimos con el Estado, formamos una comisión en la cual participó don Sergio Ursúa, llamada Comisión Larrañaga, que nos pasamos 2 años, Sergio, para decir exactamente lo mismo que nos había dicho la Carmen el año 2010. No contento con eso, el señor Sergio Ursúa siguió trabajando en esto y el año 2013 te juntaste con, ¿cómo era tu socio? Rodríguez, ¿no?
con Rodríguez. Se junta con Rodríguez y nos dice, el año 2013, nos dice, esto tiene no solamente cero efecto, por lo menos y no, nos dice, no solamente tiene cero efecto en empleabilidad y remuneraciones, sino que no lo valoran los trabajadores. Que esa es la gran conclusión. Entonces, yo creo que en lo que está fallando el Estado se llena de qué y no nos viene a decir cómo. Esa es una falla muy grande de este sistema. Y mientras no entendamos eso, mientras no nos juntemos a conversar, a dialogar, a tener la posibilidad de pensar distinto, a decir cómo vamos a arreglar este tema, porque lo que nos está presentando la Carmen es un tsunami. ¿Ah? Ella es muy elegante, yo no soy político, entonces puedo tener la ventaja de ser más directo. ¿Ah? Lo que viene es un tsunami. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mirar? ¿Vamos a esperar? ¿Tenemos otras prioridades como país? No tenemos otras prioridades como país. O sea, que 3,2 millones de trabajadores, que el estudio McKinsey 2017, que hacía referencia a la Carmen, en Chile, de una fuerza laboral de 8 millones de personas, tienen que reinventarse o se quedan desempleados. A ver, esto está a la vuelta de la esquina. O el estudio de Oxford, que nos dice que el año 2023 el 50% de los empleos que conocemos en el mundo no van a existir. ¿Y vamos a seguir esperando? ¿Vamos a usar reglamentos? ¿Vamos a usar dictámenes, lo que sea? No, no podemos esperar. Esto es urgente. Esto es prioritario para el país. Entonces, el Estado está fallando en el cómo y en fijar las prioridades. Y quiero hacer referencia a algo que todos dijeron, y yo creo que no es menor. Yo sueño, y esto se lo escuché una vez, lo modifiqué a una persona. Es una historia modificada. Yo sueño que en vez de que veamos avisos que digan se buscan trabajadores con experiencia, tengamos avisos que digan se buscan trabajadores con habilidades. Eso es lo que necesitamos. Estamos frente a un mundo que está cambiando muy rápido, muy complejo lo que está pasando. Por lo tanto, lo que aprendemos hoy día ya no nos sirve mañana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a aprender, como decía la Carmen, el ministro, pero sobre todo aprender de habilidades. Fíjense una cosa, yo pertenezco a una generación que me pasé el 20% de mi vida estudiando. Hoy día, yo tengo claro que tengo que dedicar el 20% del tiempo de mi vida a estudiar, si no yo me quedo obsoleto. Entonces, el desafío es muy grande. Y lo que me preocupa es un concepto que se llama, en inglés muy bueno, voy a hacer una mezcla, a ver si sabes qué es, overanalysis, parálisis. Estamos con sobreanálisis, estamos en una parálisis en el sistema capacitatorio. Estoy extremadamente preocupado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, en esta mirada hacia atrás, ¿cierto? Y en el diagnóstico actual, los dos mencionan problemas de institucionalidad, problemas, fallas de mercado, hay problemas en el sistema de intermediación laboral, hay problemas de cómo funciona el sistema en sí, pero me gustaría escucharlo, me gustaría escucharlo, y la pregunta es que sabemos que esto no está funcionando, pero lo que no nos queda todavía muy claro en este diagnóstico que es bastante obvio, ¿para qué? Ustedes dos, con la experiencia que tienen, ¿dónde ven en un mundo, si ustedes quieren, incluso ideal, de aquí a 10, 15 años, un sistema de capacitación que se reforma, ¿cierto? ¿Dónde debería dejarnos a los trabajadores, a las empresas, al Estado? El Estado acá también requiere un sistema de capacitación propio, digamos, ¿cierto? Gran parte de las fallas que nosotros observamos ahora es justamente porque el Estado no ha tenido la capacidad de moverse a la velocidad que se ha movido la tecnología. ¿Para qué un nuevo sistema de capacitación? En los ángulos que ustedes han vivido en su experiencia. Así, para responder a la pregunta bien concreto, ¿para qué, por lo menos el mundo sindical y la CUT, quiere un nuevo sistema de formación para la vida y el trabajo? Efectivamente, para superar desigualdades. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué es lo que quiere la CUT? La CUT no quiere ir a ganarse cursos por ganarse cursos. Porque algunos aquí entienden que el problema es, no, mira, si cambiamos los proveedores, entonces algunos vamos a tener más acceso y entonces vamos a poder hacer cursos y entonces así nos financiamos. Y digámoslo con todas sus letras, digamos, porque eso pasa muchas veces hoy.
Nosotros no nos interesa eso. Esa no es la política. Nosotros queremos subsistir a costa de tener que estar generando política en el Estado de beneficencia. Esa es una mala política para el mundo sindical. Y yo lo quiero decir con todas sus letras porque a veces las cosas por obvias no se dicen y al final, por no dichas, se pueden terminar olvidando. Entonces, para que ninguno de nosotros se nos olvide, al menos nosotros, desde la CUT, entendemos este debate para superar desigualdades. O sea, por eso digo que para nosotros es tan importante entender los dos niveles. Hay un nivel donde nosotros tenemos que hacernos cargo de los grandes y nuevos desafíos del mundo del trabajo y por lo tanto quienes ya tienen experiencias, habilidades, que han tenido la posibilidad de entender el mundo que estamos viviendo hoy día, de poder dar el salto que requieren, el empujón que requieren para poder incorporarse en mejores condiciones a estas nuevas dinámicas, pero también y principalmente acompañar a aquellos que no tienen esas condiciones, porque nuestro mundo del trabajo, lo que se denomina este mercado laboral, es diverso y es desigual. Es desigual. Y no es solo desigual respecto de capital trabajo, como podría decir, no, pero no, es desigual intratrabajador. En su mirada interna, en el que tengo al lado, no siempre somos iguales, no siempre tenemos las mismas habilidades, no siempre vamos a tener los mismos requerimientos, no es el mismo requerimiento, y eso muy bien lo sabe nuestro compañero Juan Moreno, que viene del mundo del comercio. Nosotros estamos desarrollando ahora el 21 y 22 de marzo, los dejo invitados también, un seminario precisamente para hablar sobre los nuevos desafíos del mundo del trabajo y automatización, porque nosotros tenemos sectores donde efectivamente esto no es de mañana, está pasando, está transitando por el lado. Y no tenemos respuesta. Y entonces necesitamos enfrentarla. No queremos llegar al punto de tener que pararnos afuera de una empresa y tomarnos la empresa y decir, no, echen a los viejos. Porque digamos, eso va a ser un absurdo. O sea, eso sería caer en la caricatura de la pega que tenemos que hacer como movimiento sindical. Nuestro rol es tratar de prever. Mira, esto está ocurriendo, esto está pasando. O sea, ya tenemos robots que vienen a, digamos, arreglar o generar esto de las góndolas, ¿no? Hacer la distribución en las góndolas. Entonces, ahí hay gente que ya nos está requiriendo. Bueno, ¿cómo lo asumimos? Nosotros estamos iniciando un trabajo, este es un seminario internacional, lo vamos a desarrollar también con dirigentes de España, viene el presidente de Comisiones Obreras, el UNAI Sordo, van a venir dirigentes de otros lugares, para mirar de conjunto entre nosotros, bueno, ¿qué respuestas tenemos? Pero así como tenemos estos grandes desafíos en áreas como el comercio y otros, también tenemos la realidad, por ejemplo, aún de trabajadores en sectores como, por ejemplo, el mundo de la pesca artesanal, por poner un caso como del otro lado, y que tienen otros requerimientos. Y lo que yo señalaba, la dificultad para que las mujeres nos incorporemos en igualdad de condiciones al mundo del trabajo. Eso no pasa solo por tener trabajo, no es cobertura de empleabilidad, es también condiciones para que nosotras podamos tener acceso a una formación continua, cuando muchas veces lo que nos impide tener vida continua en el mundo del trabajo es precisamente tener que retirarnos a cuidar a los hijos, a cuidar a un familiar que no es autovalente. Es decir, cuando tenemos esa serie de obstáculos, efectivamente uno tiene que mirar con mayor diversidad. Lo que sí nosotros decimos ahí, y en eso siempre vamos a tener un cuidado y una alerta, es que finalmente estas situaciones no terminen permitiendo precarización del empleo. Por eso, para mí es muy claro, ¿ustedes quieren que todos estos desafíos los enfrentemos de conjunto? Sí. ¿Queremos que esto sea no para venir a financiar a alguien o una política asistencial del Estado con las contrapartes? No, queremos algo que de verdad permita hacer este debate en serio, pero mirando estos dos niveles y que el hecho de hacernos cargo de los sectores más vulnerables no termine abriendo una compuerta a la precarización, porque eso podría ser muy peligroso, muy complicado. Me parece súper interesante lo que se plantea aquí respecto de, claro, yo también lo comparto en un tono de pregunta, ¿no? Lo que se señala en el informe respecto de esta potencial posibilidad de una línea directa de financiamiento a los trabajadores. ¿Por qué, digamos, qué puede tener de contra, digamos, la posibilidad de que eso finalmente, insisto, pueda transformarse en estas políticas más bien asistenciales y que entonces sea una manera de control o cooptación? Pero podría tener de interesante la posibilidad de no quedar restringidos los trabajadores a querer desarrollarnos en más áreas. Que muchas veces cuando estamos insertos en el marco de modalidades de formación, no siempre tenemos esa posibilidad de transitar hacia áreas de interés que no tienen a lo mejor nada que ver con el área en la que me desempeño, la profesión, el oficio que desarrollo, pero que me interesan. A nosotros nos ha pasado, de repente tenemos situaciones donde hay dirigentes sindicales que te lo dicen. Dice, mire, sí, yo está bien, trabajo en el ámbito de la construcción o trabajo, qué sé yo, en la minería, pero ¿sabe qué? A mí me gustaría de repente poder hacer un curso en filosofía. No me parece que yo no pueda acceder a eso. No siempre esas oportunidades existen, porque también es lógico
en el plan, digamos, en la modelación de los sistemas, no siempre esas puertas están abiertas. Quizás pensando en eso, en una manera más innovadora y desafiante también para abordar áreas, uno podría pensar en estos incentivos, ¿no? Esta posibilidad de que tengan una línea directa de financiamiento de los trabajadores para poder desarrollarse en otras áreas. Pongo el caso además de filosofía, no solo porque sea profesora de filosofía, sino que porque me preocupa que se pueda eliminar del plan de estudio. Entonces, estoy preocupada, digamos, de esas materias, porque ahí perdemos efectivamente en habilidades blandas. Entonces, es complicado. Y lo último sobre esta materia. Yo tengo la impresión de que en esto yo al menos concibo que nosotros tenemos dos tipos de acuerdos que construir. Uno es el acuerdo más básico y fundamental, que es la disposición a construir una política de Estado en materia de formación para la vida y el trabajo, y que por lo tanto no dependa solo de los gobiernos de turno, y ahí el valor de las contrapartes. Todavía oficialmente no, pero seremos contraparte con Alfonso, entonces me estoy adelantarse a los nuevos fenómenos, ustedes comprenden, es algo que también nos pasa a los dirigentes sindicales, pero como contraparte nos va a tocar ser muy contribuyentes en este debate, ¿no? Llevar propuestas, desafiarnos, porque esto también es una responsabilidad, no es solo decir, mire, escúcheme porque yo quiero decir algo, sino que decir algo medianamente razonable, ¿no? También para que pueda ser abordado. Pero claro, ahí va a haber un punto de convergencia y probablemente un nivel de consenso. En eso nosotros además tenemos experiencia, que hay un exdirigente también de la asociación del ámbito del censo, por lo tanto también tenemos experiencias que queremos recoger y retratar y llevar y expresar en los distintos espacios para que esto no sea entendido, insisto, solo como una política de un gobierno, sino que como una política de largo plazo, una política de Estado. Pero creo que inevitablemente nos va a pasar, querido Alfonso, que vamos a terminar llegando a un punto en que vamos a tener que hablar también de modelo de desarrollo. Es decir, todos estos debates, la incorporación de mayor tecnología, digitalización y otros. A mí me pareció súper interesante el informe que presentó el Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo, donde no solamente aborda los desafíos, los nuevos desafíos de automatización para el mundo privado, ¿no?, sino que también aborda todo lo que debería ser un área de digitalización para el sector público. Eso ustedes comprenderán que es un debate no menor, porque eso implica también, puede significar alto nivel de o menos demanda de trabajadores. Ese es un tema grueso que también a nosotros nos parece que es muy importante abordar. Pero también en este tránsito vamos a topar, en algún momento vamos a tener que llegar a topar en una cuestión básica, y es decir, bueno, ¿qué tipo de desarrollo queremos en nuestro país? Para todos estos desafíos que nos estamos planteando, ¿basta y sobra con ser dependiente solo del valor de los commodities? Chile va a tener que atreverse a una innovación mucho mayor. Innovación no solo como a la disposición a invertir, no, sino que también la innovación a atreverse a pensar códigos distintos. Ahí yo creo que Corfo ha hecho un trabajo y hizo un trabajo muy, muy interesante, que yo creo que tenemos que revisar y que creo que finalmente va a toparse en este otro diálogo. Y ahí, efectivamente, creo que nos quedamos cortos por parte del presidente cuando habla de acuerdos nacionales. Creo que en esta materia, que tiene que ver con modelos de desarrollo, ahí sí que se va a requerir un gran acuerdo nacional. Porque si bien la tecnología y el uso de la robótica, ¿no?, es algo que viene, eso requiere condiciones. Un robot necesita energía. Hacer todo este desarrollo de energía sustentable, sostenible, ha requerido una gran inversión del Estado y un gran desarrollo en el ámbito, por ejemplo, solar, en el desierto de Atacama. Y eso tiene impacto en las comunidades. Eso tiene impacto en la relación con el mundo del trabajo. Entonces, tengo la impresión de que, sin querer adelantarme a debates que pueden venir, tenemos que tenerlo al menos en el horizonte, porque esos son temas que inevitablemente en algún momento van a llegar, si empezamos a abrir de verdad estos debates. O sea, si los tomamos en serio, en algún momento inevitablemente vamos a llegar hacia otra vereda. Y ahí el debate sobre medio ambiente, desarrollo sustentable, valor de la energía, entre otras materias, nos van a convocar, y yo al menos espero que ese debate no sea solo con el mundo más incumbente, que uno podría decir es el mundo empresarial, sino que también sea con el mundo del trabajo. La protege. A ver, voy a responder la pregunta para qué
de tres miradas. Una, como con el trabajo que hicimos, aquí está Carlos Boada, que también trabajó conmigo en el programa laboral del presidente Piñera, y voy a referirme al tema de desarrollo. Otra lo voy a responder como empresario, ya que ahora se está adelantando los tiempos, todavía soy candidato, nada más que eso. Y la última es de la filosofía, pero de la mirada aristotélica que tanto hemos compartido nosotros, que somos individuos sociales. Bueno, la primera, la verdad que nosotros una de las grandes preocupaciones que tuvimos los que trabajamos en el programa, que me da mucho gusto tenerte acá, Carlos, que lo conviví ahí, fue un gran aporte con la mirada a las pymes, es que nosotros tenemos un desafío muy grande. El desafío es el siguiente. Hay un estudio McKinsey que es muy relevante, y yo se lo recomiendo leer, que nos muestra que Chile en los últimos 15 años creció en promedio 4,5. El estudio no está fechado 2017, sino 2016, si quieren hacer los cálculos, querido jefe aquí en CLAPE. Había crecido 4,5. De esos 4,5 puntos, 3,5 venían dados por introducir más gente al mercado laboral. O sea, gran parte del crecimiento que muestra ese estudio es que nosotros estábamos metiendo más gente al mercado laboral. Ese mismo estudio nos muestra hacia adelante cuánto podría ser el aporte en 15 años, una mirada hacia adelante, de introducir más gente al mercado laboral, y es solo 1%. O sea, la verdad que este problema demográfico que estamos teniendo, en el cual, ¿no es cierto?, teníamos que Chile en esa época la población masculina crecía al 1, la masculina crecía al 1, la femenina al 0,9, al 2021 eso se va a la mitad. Capacitación, de productividad, por supuesto, en términos de modelo de desarrollo que plantea la Bárbara, por supuesto. Yo me acuerdo, Bárbara, cuando fui a Alemania y tú me mandaste a un dirigente de la CUT, a Etiel. ¿Qué es de Etiel a todo caso? Entonces, está en Nicaragua. Y fuimos, nos convidó el gobierno alemán y partimos con la CUT. Fuimos a Alemania y estábamos justo discutiendo, se llama reforma laboral, pero en realidad no es una reforma laboral. Lo que se hizo fue una reforma al libro cuarto. O sea, exactamente. O sea, no fue reforma laboral, fue reforma de negociación colectiva. Entonces me acuerdo que entramos con Etiel, fuimos a visitar la fábrica de Bosch, donde se fabrican todos los refrigeradores, todas las cosas que ustedes ven. Y entramos con Etiel, habíamos discutido todo el viaje del libro cuarto, por supuesto teníamos miradas distintas, pero siempre con un diálogo muy, muy constructivo. Entonces me acuerdo que entramos a la fábrica y la verdad que nos recibió un ingeniero y recorríamos la fábrica y lo único que habían eran robots. Era una fábrica de robots. Entonces yo me acuerdo que le digo a Etiel, ¿cuántos robots se necesitarán para formar un sindicato? Etiel no me habló en todo el día. Sí, son muy graves. No, pero muy buena persona. Entonces, la verdad que la mirada que se está teniendo desde el mundo del trabajo, como también del mundo empresarial, requiere un cambio de mirada. Esto de mirar desde las trincheras que estamos o desde nuestra historia es súper peligroso. ¿Por qué? Porque básicamente el cambio tecnológico que estamos enfrentando, el cambio de los modelos nosotros tenemos un modelo educacional terrible, el modelo francés, ¿no es cierto?, de aquellos siglos pasados, por decir de alguna forma, en la cual a nosotros nos enseñan a repetir, a memorizar, cuando hoy día lo que tenemos que introducir a nuestros niños la capacidad de pensar. Nosotros los niños en los colegios no van a pensar, sino van a repetir. Entonces, claramente, si nosotros miramos ese desafío, claro, uno se puede deprimir, pero yo tengo una mirada positiva. O sea, cuando el año 2016 el mundo transó más servicios que bienes, fueron 3 trillones de millones de dólares, lo que fue el comercio de servicios mundial, contra 2,6 de productos, lo que nos están diciendo es que tenemos una tremenda oportunidad en las áreas de servicios. Fíjense una cosa, nosotros estamos haciendo códigos, metámonos la pata de los callos, hacemos reformación, o sea, hacemos reformas laborales al libro cuarto, pero no estamos mirando el libro primero. ¿Qué significa eso? Que no estamos mirando, en definitiva, que los trabajadores, a diferencia del capital, tenían que cruzar migraciones para ir a trabajar a otro país. El capital no pasa por una oficina de migraciones.
Pero hoy día lo que está pasando es que los trabajadores están compitiendo con trabajadores digitales. Si ustedes se meten en una página que se llama People Per Hour en Inglaterra, yo puedo contratar como empresa chilena a una persona por horas, sin código laboral, sin pagar imposiciones, y me presto un servicio en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, que hoy día nuestra discusión, y por eso yo te quiero también convidar a que hablemos del libro primero, ¿no? Déjalo anotado ahora, por favor. Vamos a tener que hablar del libro primero. Pero lo que es relevante es lo siguiente. Hoy día la mirada no es de los problemas que tenemos acá internos de Chile, sino la mirada es de con quién estamos hoy día compitiendo como empresas y trabajadores, con quién compartimos el mismo problema. Yo creo que hoy día, eventualmente el 3 de abril, como adelanta la hora, puedo terminar siendo presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, pero yo lo que siento hoy día es que en nuestros mundos tenemos más desafíos comunes que deudas pendientes. Y esta es una grande. Ahora, estoy bajando a la segunda arista empresarial. Y en eso quiero dar un ejemplo que pide Sergio. Fíjense que hoy día, lo comentábamos creo que en la mañana con Sergio, la Carmen, hoy día, para una empresa minera internacional, acá tenemos un gran exministro de minería, abrir una mina en Arizona es más barato que en Chile. Operar una mina en Arizona es más barato que en Chile. Por dos factores. Costo laboral, que es similar. Hoy día un costo laboral en minería es similar a un costo laboral de Estados Unidos. Pero la productividad es un tercio. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, y yo comparto el tema de la desigualdad de la Bárbara, que me voy a referir, lo que tenemos que hacer acá es cómo incrementar la productividad. Y el segundo elemento es energía. Esas son las dos razones, ¿no?, por lo cual hoy día es más eficiente por una multinacional abrir una mina en Estados Unidos que en Chile. Entonces, tenemos que hacer frente a eso. Por eso yo me angustio tanto. La verdad que me salen pasiones más que razones cuando veo esta postergación eterna de la discusión de capacitación. Porque ahí hay un tema de productividad clave para generar empleo, para generar remuneración. Ahora bien, en el tema, y ahora me voy a referir como aristotélico, tenemos grandes conversaciones nosotros de filosofía. La prensa se ha preocupado de decir, cuando yo era candidato, que era un mal candidato porque yo era amigo de la presidenta de la CUT, y la presidenta de la CUT, donde la entrevistaban, decíamos que era muy cercano. Entonces, mi jefa de campaña no era. Pero efectivamente, tenemos, el abrazo de los. El abrazo de los. Pero efectivamente hemos tenido grandes conversaciones filosóficas en mi hobby y ella su profesión. Y yo tengo una mirada de que somos individuos con responsabilidad social. Esa es la mirada aristotélica. Somos individuos sociales ante todo. Y claramente yo creo que en el tema de desigualdad la Bárbara tiene un tremendo punto. Y no nos podemos hacer los lesos. Yo creo que es un tema extremadamente relevante. Pero déjenme darle, para aterrizarlo y para que no nos vayamos del tema de capacitación, déjenme darle un ejemplo concreto de por qué el sistema de capacitación incrementa la desigualdad. Simple. Miren, nosotros la capacitación no tiene cartón. O sea, la capacitación se la apropia el que capacita y no el que recibe la capacitación. Entonces, ejemplo concreto. Viene un trabajador a una obra que dura en promedio, ¿cuánto estarán durando hoy día? Un año, sin permiso. Un año. Un carpintero va a trabajar 6 meses, llega a la obra y dice, oye, yo soy carpintero. ¿Y cómo yo sé que usted es un buen carpintero? Porque entendamos que el 43% de acuerdo a la última CACEN, de nuestra fuerza laboral, no ha terminado cuarto medio. 43% de la fuerza laboral. Entonces, ¿cómo demuestra? Entonces, ¿qué es lo que le dice el jefe de obra? Mire, ¿sabe? Póngase a prueba y cuando veamos que es un buen carpintero, hablamos de la remuneración. Y entra prácticamente con un poquito más del mínimo. O entra con una remuneración no calificada. Como él no la puede demostrar que está capacitado, que tiene experiencia, no tiene cómo demostrarlo, lo que le ocurre al mes 3, porque un carpintero está como 4 meses en la obra, lo que le ocurre al mes 3, que le dice, oye, en realidad eres súper bueno, y le queda un mes y se va. Eso es una mala capacitación que amplifica desigualdad, pero con una sensación más compleja en la sociedad, con sensación de injusticia y de abuso.
A lo mejor el capataz tenía toda la razón, no sabía si era bueno o malo, pero nuestro sistema, el rol del Estado, ahí está siendo vista gorda. Entonces, por supuesto que el sistema de capacitación que tenemos hoy día, que lamentablemente yo creo que no es bueno para todos nosotros no hacer una ley ya, es lo que más me quedo preocupado hoy día, no hacer una ley ya. Fíjense una cosa, las pymes, franquicias, sale la franquicia, 814.000 personas se capacitaron con la franquicia el año pasado, en la cuenta pública del Ministerio del Trabajo. O sea, la gran capacitación está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Las pymes, Carlos las conoce, bueno, trabajamos juntos en la CONAPYME, así que la conocemos bien. Las pymes, con el 1% de la planilla de remuneraciones, ¿qué curso pueden contratar? No le alcanza ni para pagar el café de la capacitación. Entonces, claramente que sabemos que los trabajadores menos capacitados, los que menos ganan, están en las pymes, no están en las grandes empresas. Bueno, el sistema les niega acceso a la capacitación. Por lo tanto, el sistema de capacitación chileno amplifica desigualdad. Los cuentapropias, que ya no vamos a llegar a los 2 millones. El 57% de los empleos generados, 59% de los empleos generados durante el gobierno de la nueva mayoría fueron cuenta propia. El cuenta propia no tiene acceso al sistema de capacitación. Sabemos que un cuenta propia gana la mitad de un asalariado privado. Ahí hay desigualdad. Bueno, el sistema de capacitación, hoy día no estamos hablando de cómo incluimos al cuenta propia capacitación. Entonces, el Estado, postergando esta discusión, está siendo el principal responsable de la desigualdad en el mercado laboral. Esta debería ser la primera prioridad del Estado. El Estado es un amplificador de desigualdad a través de este sistema fallido de capacitación. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que, de hecho, hemos sido todos capacitados de alguna forma en base a esta conversación respecto de la posibilidad... Correcto, de que el país pueda de alguna forma, en base a los acuerdos, continuar su senda de desarrollo con un énfasis muy fuerte en el ámbito de la desigualdad. Quiero entonces aprovechar la oportunidad simplemente para agradecer a los dos expositores, Bárbara, Alfonso, la participación de Carmen en el seminario, la participación del ministro. Y ustedes saben, CLAPE es un centro que tiene como objetivo impulsar la discusión de ideas, debate transversal, así que los invito a continuar conectándose a la página web para poder aprender de los distintos seminarios, trabajos que hacemos en el centro. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.